Bueno, este homenaje consiste en diversas voces presentando aspectos del pensamiento derridiano a partir de una única pregunta convocante, para cuya respuesta cada expositor, cada expositora se tomará 5 minutos. La pregunta para todos y todas es: ¿qué aspecto del pensamiento derridiano destacaría para pensar el porvenir? Bueno, vamos a dar paso a la presentación de Marta Segarra, que es directrice de recherche en el Centre National de la Recherche Scientifique, Laboratorio de Estudios de Género y de Sexualidad, y catedrática de Estudios de Género en la Universidad de Barcelona, España. Además, bueno, traductora de Hélène Cixous también, ¿no? Un trabajo que también nos ha llegado de una manera particularmente, digamos, con un sentimiento muy fuerte. Pasamos entonces a escuchar a Marta Segarra. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a Mónica Gragnolini por esta invitación a este homenaje tan sentido y de momento tan interesante. Pues bien, empiezo. Yo también había pensado, como Mónica ha presentado al principio, en vista de la situación por la que estamos pasando, en la reflexión derridiana sobre la inmunidad, la autoinmunidad e incluso sobre la noción de virus, tanto de forma en el sentido literal como en el sentido figurado. Sin embargo, destacaré otra faceta del pensamiento derridiano que me parece fundamental tanto para pensar el presente como para pensar el porvenir. Como Derrida mismo dijo, uno de los objetos principales de su pensamiento consiste en repensar el concepto de hombre y de ser humano, lo cual implica cuestionarse las fronteras entre la humanidad y la animalidad. Sabemos que Derrida problematiza todas las respuestas que se han dado tradicionalmente a la pregunta sobre qué es lo propio del hombre. Entre otras, lo cito, la palabra, la razón, la experiencia de la muerte, el duelo, la cultura, la institución, la política, la técnica, el vestido, el mentir, el fingir, el fingimiento, como decía Lacan, la borradura de la huella, el don, la risa, las lágrimas, el respeto, etc. Fin de cita. Lo que me interesa particularmente es que la mayoría de elementos de esta lista que aparece en La bestia y el soberano, pero que está presente también en tantos otros textos anteriores, tiene que ver con el lenguaje y la palabra asociados al logocentrismo. Derrida sostiene explícitamente que la idea de que el hombre es el único animal parlante es, lo cito de nuevo, altamente problemática, y que esta afirmación depende de una definición estrecha y tautológica de lo que es el lenguaje, entendido como reservado a los humanos. Me parece, pues, fundamental que el hecho de que Derrida reinscriba el lenguaje en un cuadro más amplio, el de la marca, la huella, la différence, la iterabilidad, hace que el lenguaje deje de ser una propiedad exclusivamente humana. Y de modo todavía más original respecto a las reflexiones filosóficas previas sobre la distinción entre humanidad y animalidad, de esto se deduce que la noción de escritura, que sí parece reservada a la especie humana en principio, en realidad quizás no lo sea, si la entendemos como una forma no antropocéntrica de entender el lenguaje, distinguiéndola del habla, tal como hace Derrida. La escritura conduciría así a una crítica del antropocentrismo a través de la falta de dominio del sujeto sobre ella. Derrida postula que su pensamiento, como el de otros pensadores de la contemporaneidad, como él los cita explícitamente, Althusser, Lacan o Foucault, dice que su pensamiento, pues, y el de estos otros pensadores, no pretende liquidar o cargarse al sujeto, tal como le plantea Jean-Luc Nancy en su entrevista que finalmente se publicó como Il faut bien manger ou le calcul du sujet, sino que pretende, quizás, desplazar al sujeto y descentrarlo, poniendo en evidencia que la relación del sujeto con la conciencia, la humanidad, la historia, solo puede estar basada
en la différence, la alteridad, la huella. El quién de la pregunta qui vient après le sujet, es decir, quién viene después del sujeto, pero también quién lo persigue, no tiene que ser únicamente humano. Este quién no tiene que ser únicamente humano. Esta deconstrucción del sujeto clásico, que entre otras la escritura lleva a cabo, puede implicar asimismo el fin de la estructura sacrificial, como dice Derrida, de dicho sujeto. En otras palabras, conllevar el sacrificio del sacrificio, superando al carnofalogocentrismo que está en la base de la figura viril y, en tanto que tal, de este sujeto clásico, que quiere dominar y poseer a la naturaleza. Y aquí vuelvo a la cuestión de la pandemia y de dónde proviene esta pandemia en particular y otras pandemias en general que han venido y por venir. El sujeto por venir sería pues un sujeto que no fuera dueño de sí ni se creyera centro y origen del mundo, en palabras de Derrida, sino un sujeto que no fuera idéntico a sí mismo y se basara en la experiencia de la interpelación que viene del otro, de la huella del otro. En conclusión, y acabo así, este descentramiento y desplazamiento del sujeto que el pensamiento de Jacques Derrida opera me parece fundamental para pensar un porvenir vivible tanto para los seres humanos como no humanos, y especialmente para todos aquellos que han visto o todavía ven cuestionada su pertenencia legítima a la categoría de sujetos todavía vigente o que han sido simplemente apartados de ella por toda suerte de razones, desde el género a la especie, pasando por la raza, la clase o la edad, tal como ha recordado Cristina de Peretti. Gracias.